Hay una pregunta que, creo, a todos nos ha dado vueltas en la cabeza alguna vez, casi como una sombra. ¿Las personas nacen malas o se hacen malas? Uf, la pregunta del millón. Totalmente. Y es un debate que ha llenado bibliotecas enteras. Pero hoy vamos a intentar entrarle desde un ángulo un poco distinto, el de la psicología. Sí, Tenemos un análisis muy completo que busca entender de dónde viene eso que en la calle llamamos maldad. y es clave empezar por ahí, ¿eh? Por esa palabra, maldad. En psicología, como ciencia, intentamos no usarla como un diagnóstico. Claro, tiene una carga moral muy fuerte. Exacto. Nuestro objetivo es otro. No es juzgar, es entender. Estudiamos conductas muy concretas, las antisociales, las destructivas, las que causan daño a otros, ¿no? Entiendo. Así que, la misión de hoy no es llegar a un sí o no rotundo, sino más bien explorar esa red que es increíblemente compleja de factores que llevan a alguien a actuar así. De acuerdo. Entonces, el plan es desarmar esa red pieza por pieza. Vamos a empezar por lo más básico, la biología. A ver si hay algo ahí. Ajá. Luego, vemos cómo lo que aprendemos, sobre todo en la infancia, va moldeando esa base. Y al final, abrimos el foco para ver el papel de la sociedad. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a ello. Muy bien, pues vamos directo al núcleo de la cuestión. ¿Se puede, literalmente, nacer con una predisposición a hacer daño? O sea, ¿existe un gen de la maldad escondido en el ADN? La respuesta corta y directa que nos da el análisis es no. Ok, No existe tal cosa como nacer malo en un sentido determinista. Lo que sí se ha identificado, y esto es muy importante, es la predisposición biológica, que no es lo mismo. a ver, explícame esa diferencia, porque suena sutil pero crucial. ¿Qué es una predisposición? Significa que algunas personas pues llegan al mundo con ciertas características de temperamento que pueden hacerles el camino un poquito más difícil. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues nacer con una mayor impulsividad, o con una menor capacidad innata para sentir empatía, o con más dificultades para regular emociones fuertes como la ira. Entiendo. O sea, como nacer con la mecha un poco más corta, por decirlo de alguna manera. Esa es una analogía perfecta. Tienes una mecha más corta. Pero aquí viene lo más importante, y el análisis lo subraya una y otra vez. ¿Qué es? Que tener esa mecha corta es solo un factor de vulnerabilidad. No es una sentencia de por vida. Ah, ok. Imagina que esa predisposición es como un bloque de arcilla. La arcilla tiene sus propiedades, sí, pero la forma final no está decidida. Depende de las manos que la moldean. Exacto. Dependerá enteramente del entorno, la educación, las experiencias. La biología nos da un punto de partida, pero jamás nos da un destino. Vale, esa idea de la arcilla es muy potente. Y si la biología no es el destino, entonces esas manos que moldean se vuelven las protagonistas. Totalmente. Me imagino que lo que vemos y aprendemos en casa tiene un peso gigantesco. Un peso enorme, sí. Aquí es donde entra de lleno la teoría del aprendizaje social. El material menciona a Albert Bandura, un psicólogo que demostró hasta qué punto somos como esponjas. Absorbemos todo. Absorbemos y replicamos los comportamientos que vemos en nuestros modelos. Y los primeros y más poderosos modelos son los padres o cuidadores, claro. Exactamente. El análisis pone un ejemplo muy gráfico. Un niño que crece en un hogar donde la violencia es la forma de resolver problemas. O la manipulación. O la manipulación, o peor, la indiferencia emocional. Ese niño no aprende que esas conductas son malas. Aprende que son normales. Aprende que así funciona el mundo. Justo. Y con el tiempo es muy probable que reproduzca esos patrones, porque es el único lenguaje que conoce para relacionarse. Es escalofriante. Pensar que para alguien la agresión o la frialdad no sean una desviación, sino la norma. Sí, lo es. Pero a veces esos impulsos destructivos parecen venir de un lugar más profundo, ¿no? Más instintivo. No solo de algo que hemos copiado. El análisis toca esa idea. Sí, claro. Y para eso nos asomamos a otra gran escuela, el psicoanálisis. Sigmund Freud propuso una idea muy controvertida, la de la pulsión de muerte. Uf, eso suena bastante oscuro. Lo es un poco. Él sostenía que junto a nuestro instinto de vida, todos tenemos una tendencia inherente hacia la agresión y la destrucción, hacia afuera o hacia nosotros mismos. Y estamos a merced de esa pulsión. Así, sin más. No, en absoluto. Y esa es la clave. Freud decía que todo el proceso de crecer, de socializar, consiste precisamente en aprender a gestionar esa pulsión. Ah, ok. Él lo llamaba el desarrollo del superyo. El superyo. Es como una especie de conciencia. Un árbitro interno. Justo así. Es nuestra brújula moral, la voz que nos dice qué está bien y qué está mal según nuestra cultura. Este árbitro es el que debe mantener a raya los impulsos. Entiendo. El problema, y aquí volvemos a la infancia, es cuando ese proceso de socialización falla, cuando el superyo no se desarrolla bien o es muy débil. En esas grietas es donde las conductas destructivas pueden encontrar una salida. Entonces, si ese árbitro interno no se forma bien por lo que nos pasa de niños, hablemos de eso.
¿Qué tipo de experiencias son las que causan un daño tan profundo? El análisis es muy específico aquí. Señala varios factores de riesgo críticos. Uno de los más importantes es el apego inseguro. ¿El apego inseguro? O sea, cuando un niño no siente que sus cuidadores son un lugar seguro. Exacto. Cuando no hay un puerto seguro al que volver. Esa sensación inicial se convierte en la base para todo lo demás. Claro, si el mundo no es seguro, tienes que estar siempre en guardia, desconfiar. Justo. Y junto a esto, el análisis menciona el abandono emocional, el abuso físico o psicológico, la negligencia. Uf, Lo que todas estas experiencias tienen en común es que dinamitan la capacidad de una persona para confiar en los demás. Y si no puedes confiar, no puedes construir relaciones sanas. y me imagino que eso afecta directamente cómo te relacionas con los sentimientos, ¿no? Los tuyos y los de los demás. Por supuesto. La consecuencia principal es que se atrofia el desarrollo de habilidades emocionales básicas. La empatía, por ejemplo. ¿Cómo vas a preocuparte por los demás si nadie se preocupó por ti? Es casi imposible. También se daña el autocontrol. Un niño aprende a calmarse porque un adulto lo calma. Si eso no pasa, de adulto le cuesta manejar sus propias tormentas. Todo esto puede cristalizar en un resentimiento muy profundo. Y cuando estos patrones se vuelven tan rígidos que dominan la vida de una persona, es cuando la psicología sí les pone un nombre más formal, ¿cierto? Sí, ese es el punto. Cuando ya no es una reacción, sino un patrón de vida. El texto se centra en uno de los diagnósticos más serios en este campo, el trastorno antisocial de la personalidad. Suena fuerte. ¿Qué define a una persona con este trastorno? Pues las características son muy claras. Un desprecio absoluto por las normas y los derechos de los demás, una incapacidad casi total para sentir remordimiento o culpa. Nada de culpa. Nada. Y una habilidad muy desarrollada para la manipulación y el engaño para conseguir lo que quieren. Espera, porque cuando describes eso, suena muy parecido a lo que popularmente llamaríamos un psicópata o alguien malvado. No volvemos al punto de partida, pero con una etiqueta clínica. Es una pregunta excelente, y es la objeción clave. Pero la perspectiva moderna es distinta. Incluso en un caso tan extremo, no se habla de maldad innata. Entonces, Se entiende como el resultado de una tormenta perfecta. Una posible predisposición genética, sí, ciertas particularidades cerebrales y, casi siempre, un historial de infancia absolutamente adverso. no es una esencia, es el resultado de un proceso. Exacto. Además, el análisis menciona otros factores que pueden contribuir, como la alexitimia. ¿Qué? Alexitimia es una gran dificultad para identificar y ponerle palabras a tus propias emociones. Wow, Si no sé lo que siento yo, ¿cómo voy a entender lo que sientes tú? tiene todo el sentido. Y también se menciona el narcisismo patológico, donde esa fachada de grandiosidad esconde una incapacidad total para considerar a los demás. Son piezas que se van sumando. Es fascinante y terrible a la vez, pero esto me hace pensar. Hasta ahora hemos hablado de factores muy individuales. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el exterior? ¿Existen situaciones o sistemas sociales tan potentes que puedan hacer que gente normal, sin todos estos antecedentes, actúe de formas destructivas? Absolutamente. Y esa es una de las lecciones más humildes y aterradoras que nos ha dado la psicología social. Salir del individuo y mirar el poder de la situación. Ok, La fuente es muy clara. Factores como la pobreza extrema, la exclusión social, la desigualdad, una cultura que normaliza la violencia, no son un simple telón de fondo, son fuerzas activas que presionan y moldean el comportamiento. ¿y cuál es la conclusión más impactante de esta línea de investigación? El hallazgo clave, demostrado una y otra vez, es que personas comunes y corrientes, tú, yo, nuestros vecinos, pueden llegar a cometer actos terribles si se dan las condiciones adecuadas. Pero eso suena extremo. ¿De verdad gente común haría daño solo porque alguien se lo ordena? ¿Qué tan fuerte es esa evidencia? Es abrumadoramente fuerte. El análisis destaca dos mecanismos psicológicos potentísimos. El primero es la obediencia ciega a la autoridad. Ah, claro. Cuando una figura que percibimos como legítima nos da una orden, una parte alarmante de nosotros está dispuesta a apagar su propio juicio moral y simplemente obedecer. ¿Y el segundo mecanismo? ¿Cuál es? La deshumanización ¿Qué significa exactamente deshumanizar a alguien? es dejar de ver a la otra persona como un ser humano completo, con sus esperanzas y miedos, y reducirla a una etiqueta. El enemigo, el inmigrante, el infiel, un número. En el momento en que haces eso, la empatía se desconecta. Se desconecta por completo. Es infinitamente más fácil hacerle daño a una etiqueta que a una persona. Y estas fuerzas sociales pueden anular la compasión individual con una eficacia que da miedo. Uf, mi cabeza está dando vueltas. Hemos pasado por los genes, el aprendizaje, las heridas de la infancia, la presión del grupo. Después de todo este recorrido, estamos más cerca de responder. ¿Nacemos o nos hacemos? Yo creo que sí. La conclusión de todo este análisis es inequívoca. Las personas no nacen malas. No nacen malas. No, la conducta dañina, eso que llamamos maldad, es una construcción. Es el resultado de una red complejísima de factores que se entrelazan. O sea que no hay un único ingrediente que cause la maldad, sino que es más bien como una receta muy complicada.
Esa es la metáfora perfecta. Sí, Sí, no es un ingrediente, es una receta. Una receta que puede incluir una pizca de predisposición biológica, una dosis grande de experiencias infantiles dolorosas, una capa de comportamientos aprendidos, y todo cocinado en un contexto social que puede o fomentar la empatía o presionar hacia la crueldad. entender la receta. Entender la receta es fundamental, y no para justificar o excusar el daño, como bien dice la fuente, sino para algo mucho más útil y esperanzador, para poder prevenirlo. Claro, punta que me queda flotando. A ver. Si estas conductas no son un destino, sino el resultado de esta receta compleja, la pregunta entonces es, ¿cuál de todos esos ingredientes tiene más poder para cambiar el resultado final? ¿Dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos? ¿En la educación emocional en la infancia? ¿En crear sociedades más justas? ¿O quizá en fortalecer nuestra capacidad para cuestionar la autoridad y negarnos a deshumanizar al otro? Wow. Digo, ¿dónde está la palanca que, si la movemos, puede inclinar la balanza de forma más decisiva hacia un lado? Bueno, un lado más humano.